Se nos fue el año, ¿verdad? Yo no sé si usted de esas personas que opinan, porque muchos opinan que el año se ha ido, unos dicen volando, otros dicen el año se fue corriendo, hay personas que dicen el año se me fue como agua entre los dedos. Hay diferentes expresiones, ¿no?, donde las personas manifiestan esto. Pastor, estábamos hace poquito celebrando la Navidad del 2024 y ya se vino la del 2025, ya se fue, ya pasó, ya está. Aquí estamos en el último servicio dominical de este 2025. Y más allá de todos los acontecimientos que hayan pasado en tu vida en el 2025, ahora ya estamos a la postrimería de comenzar el nuevo año. Y usualmente, ¿qué hace la gente, verdad? ¿Qué hace la gente cuando está por comenzar un nuevo año? Siempre he escuchado esas cosas, ¿no? Resoluciones. ¡Qué barbaridad! La gente hasta las escribe en las resoluciones, hacen listas interminables. Yo creo que algunos que tenemos un poquito de experiencia o de años en la vida, hemos aprendido a decirles, miren, tengan cuidado con hacer esas listas tan largas de resoluciones, ¿no?, que se proponen, porque llega el 31 de diciembre del 2026 y miras las resoluciones y te das cuenta que no llegaste a esas 80 resoluciones que te había propuesto. Entonces luego te entristeces, te deprimes y ay, no llegué a esto, no llegué a lo otro. Es mejor que tengas la idea de tener propuestas, ¿sí?, o propósitos que puedan ser aplausibles, que puedan ser realizables en realidad. Aquellos que realmente sabes que puedes hacer, no aquellas metas que son muy bonitas, pero están lejos o parecen inalcanzables. Así que quiero justamente proponerle que veamos cuáles deberían de ser los propósitos que deberían de haber en las personas, en hombres y mujeres que aman a Dios, que adoran a Dios, que se declaran creyentes. Así que deje a un ladito la hoja donde escribió sus 80 resoluciones y pensemos en propósitos que realmente podamos hacer. Propósitos que estén también avalados por la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que las estadísticas en los Estados Unidos dicen que de las resoluciones, que hay tantas, la número 1 en los Estados Unidos es la de perder peso? Siempre. Eso es matemático, no falta, siempre está ahí en el primero o segundo lugar perder peso. Después, siempre en segundo y tercer lugar está el de ahorrar dinero, mejorar la economía, cambiar de carro. Ese tipo de resoluciones siempre están allí entre las primeras 4 o 5. Quisiera entonces que podamos pedirle a Dios en este momento que nos ayude a pensar entonces en este nuevo año, cuáles podrían ser, en lugar de 80 resoluciones, por lo menos 5 propósitos. 5 propósitos que a la luz de la Escritura podríamos hacer. 5 propósitos que incluso la palabra de Dios nos asegura que sí podemos hacerlo. Si se lo propone justamente, sí podemos hacerlo. No va a necesitar de sumas de dinero, no va a necesitar de sacrificios así extraordinarios, sino de su convicción,
como hombre y como mujer que ama a Dios, como hombre y mujer que un día le entregó su vida a Cristo, que está caminando en la vida cristiana y que deseas entonces conocerle más. Así que quisiera entonces en este momento que pudiéramos dedicar un momento para orar juntos. Ahí donde estás, acompáñame. Padre amado, a esta hora nos presentamos delante del trono de tu gracia. Señor del cielo, nos humillamos delante de ti al terminar ya casi este año, Señor. Hoy, Padre del cielo, reconocemos estar en el último domingo de este año 2025. Pero Padre amado, tú no eres un Dios sujeto a calendarios, porque tú eres nuestro Dios omnisciente. Tú eres nuestro Dios todopoderoso. Y Señor del cielo, queremos suplicarte que a la luz de tu palabra en este momento nos ayudes a entender por lo menos 5 propósitos importantes en la vida de todo creyente que se prepara para entrar a un nuevo año. Te suplicamos que esta palabra nos fortalezca, esta palabra edifique en nosotros y especialmente que podamos compartirla con alguna persona durante estos próximos días. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor Jesús, y que tu palabra, tu voz, Señor, llegue hasta donde tú lo desees este día. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Quisiera entonces que fuéramos, a manera de introducción, a un pasaje muy conocido por el pueblo cristiano. El famoso pasaje de Mateo, capítulo 6 y versículo 33. Mateo, capítulo 6 y versículo 33. Usted puede abrir su Biblia de papel y si no, también puede encender su celular. Pero mire usted qué precioso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Obviamente, el versículo 33 nos está dejando saber que el Señor Jesús en este Sermón del Monte al cual pertenece ya viene hablando y enseñando. Pero qué interesante es que aquí el Señor Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios. Ante cualquier otro tipo de búsqueda, primero busca el reino de Dios. A la luz de este pasaje podríamos decir, bueno, ¿qué estamos buscando estos días? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Mejor trabajo? ¿Estoy buscando cambiar de vehículo? ¿Estoy buscando salir adelante en mi salud, en mis finanzas? ¿Qué es lo que hoy ha llamado tu atención? ¿Qué es lo que más te tiene entusiasmado o entusiasmada para buscar primeramente? ¿Qué es aquello por lo cual te sientes atraído o atraída a buscar primeramente? El Señor Jesús nos propone que ante todo sea el reino de Dios. Obviamente, si hablamos del reino de Dios, tenemos que entonces conocer el reino de Dios. ¿Se acuerda cuando usted hace tal vez varios años atrás o muchos años atrás anhelaba, porque somos una congregación de inmigrantes, y anhelaba entonces llegar algún día a los Estados Unidos, llegar algún día a California? Entonces usted se tuvo que preparar para eso. No es que fue y compró un ticket de avión y me voy para los Estados Unidos. No, alguna preparación tuvo que hacer. Tuvo que entonces planear
ese viaje a este país. Y usted entonces estaba cambiando de nación, estaba cambiando de cultura, estaba llegando a conocer un idioma que no era el tuyo. Tuviste que conocer las leyes de tránsito de este país, porque llegaste y te diste cuenta que tener un vehículo no era un lujo, es una necesidad para poder ir a trabajar, para todo. Y entonces tuviste que aprender las leyes de tránsito de este país. Si un policía te detenía, tú no le podías decir, es que allá en mi país no me dicen nada. Sabemos que no podemos actuar así, ¿verdad? Y también tuvimos que aprender a conocer diferentes leyes, no solamente las de tránsito, las de la vida misma, los horarios de trabajo, cómo se trabaja, ética también, muchas cosas tuvimos que ir aprendiendo. A pesar de que algunos siempre suelen resistirse un poquito, ¿no? Es que allá en mi aldea lo hacemos así, pero ya no estoy en mi aldea, ya no estoy en mi pueblo, ya no estoy en mi barrio, esa es la realidad. Ya no estoy en aquella cultura en la cual me crié de repente. Así que debo aprender a conocer esas nuevas leyes. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, entonces pasamos a ser parte del reino de Dios. Pero el reino de Dios no tiene nada que ver con el reino de las tinieblas, no tiene nada que ver con el mundo que nos rodea. Y recuerde que el mundo no es planeta, sino el medio que está alrededor nuestro, la mundanalidad misma, la vida secular, vamos a decir. Necesitamos conocer entonces, porque dice, primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios es muy diferente a la justicia que los hombres tratan de practicar a veces, aunque usan esa palabra, pero muchas veces definitivamente el hombre está lejos de practicar la justicia de Dios y pretende practicar una justicia propia. Pero nos asegura el Señor que si conocemos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces esas otras cosas, y por favor haga su tarea en casa, que sería leer el contexto de este versículo 33 del capítulo 6. Esas otras cosas vendrán por añadidura. No sé si usted alguna vez se preguntó, pero ¿por qué el Señor Jesús se esperó hasta llegar al final de ese capítulo y decir eso? ¿Por qué no comenzó al principio? ¿Por qué no le dijo, miren, primeramente conozcan el reino de Dios y su justicia y entonces después y empezar a mencionar cada una? Alguien dirá, ¿lo hizo al revés? Pensemos entonces de que primeramente describe todos los acontecimientos que hay allí en ese capítulo 6, pero luego les dice que lo mejor es esto. Contra todas las demás declaraciones y propuestas del mundo, lo mejor es eso, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que podamos ser hallados justos y justas mientras estamos siendo parte de este nuevo reino, al cual no conocíamos, un nuevo reino para el cual no estábamos preparados. Usted se tuvo que preparar para llegar a este país. Necesitamos también prepararnos para conocer este reino que nos propone el Señor Jesús. Por eso es que cuando venimos a un encuentro con Cristo, Él no nos propone un cambio de religión, no nos propone un cambio de cultura, nos propone entonces que podamos conocer primeramente su reino. ¿Por qué? Porque su reino es eterno y este aquí no lo es. Amados míos, quisiera proponerles, si
si usted quiere tomar nota, que su primer propósito, a manera de prepararse para este nuevo año, para que usted pueda llevarse esto a su casa cuando usted salga aquí del servicio y decir, bueno, ¿qué me llevo? ¿De qué me sirvió haber venido a este servicio, a escuchar esta palabra este día? Quisiera que la primera propuesta fuese la de amar a Dios con todo su corazón. Tal vez alguien dirá, ay, pastor, yo pensé que usted tenía algo más grande. Ahora, ¿usted cree que hay algo más grande? Deuteronomio capítulo 6 dice claramente, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Le parece una propuesta que usted podría hacer? ¿Será este un propósito muy lejano para los jóvenes que están aquí, para las damas, caballeros que me están escuchando? ¿Cree usted que este es un propósito difícil de llegar a amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser interior, con toda tu alma? Es decir, todas tus emociones y también con todas tus fuerzas. Este es el famoso Shema que escribe Moisés allí en Deuteronomio 6. ¿Qué podemos aprender de esta propuesta, de este propósito tan importante? Mi hermano y mi hermana, el propósito supremo del creyente no es el éxito personal, sino una relación profunda y total con Dios. ¿Cómo te fue este año? Piensa cómo te fue este año en cuanto a tu relación personal con Dios. ¿Qué tal estuvo? Si yo le preguntara a usted, por ejemplo, ¿cómo estuvo la relación personal con sus compañeros de trabajo? Usted me diría, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo la relación personal con sus vecinos? ¿Cómo le fue este año con sus vecinos? ¿Todo bien o hubo algún momento de tensión? ¿Se estacionó un día en el lugar suyo y usted llegó, no pudo sacar su vehículo y hubo una molestia? ¿Qué tal estuvo la relación interpersonal con sus hijos, con sus hijas este año? ¿Hubo algunas discusiones, algunas tensiones, algunas cosas que usted quería hacer, pero ellos no querían, etcétera? Pero, ¿qué tal la relación personal con Dios? Tal vez usted dirá, no, todo estuvo bien. No escuché a Dios quejarse para nada, fíjese, pastor. Pero piense, ¿cómo estuvo su relación personal? Recordemos que cuando hablamos de una relación personal, estamos hablando de esa intimidad, es decir, de estar en ese tiempo especial con Dios. ¿Cómo te fue este año en tu vida devocional, en ese momento en el cual fuiste capaz de dejar un poquito al lado esa agenda tan saturada que tuviste? Ese reloj, ese celular que lo tenías lleno de citas y de cosas, y de poder hacer un espacio para pasar un tiempo a solas con Dios. ¿Te acuerdas cuándo fue la última vez que pasaste un tiempo a solas con Dios? Qué interesante, pareciera que hoy hablar de esto es algo extraño. Algunas personas podrán decir, eso es una pérdida de tiempo. ¿Qué está diciendo usted, pastor? ¿Por qué no habla de otras cosas que sean más prácticas? Pero, amados míos, de eso se trata si vamos a buscar primeramente el reino de Dios y si vamos justamente nosotros a tener un buen propósito en nuestra vida. Para un hombre o una mujer que ha entregado su vida a Cristo, no hay propósito más importante que el de tener una relación personal
con Dios y de amarle con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Porque amar a Dios implica una devoción exclusiva. De eso se trata. Se trata también de una obediencia voluntaria y una vida rendida a Él. De eso se trata. Si quisiéramos aplicar esto a nuestra vida, yo le diría que examine qué es lo que ocupa el primer lugar en su vida. O que usted le hable con Dios de esto y le diga, Señor, ¿qué es lo que ha estado ocupando el primer lugar en mi vida? Establezca tiempos diarios de oración y de lectura de la palabra. Pareciera ser que es algo raro hablar de esto, ¿no? En un mundo tan tecnológico, en un mundo donde no hay que perder tiempo para nada, que un predicador o un pastor le esté diciendo todavía a la gente que establezca tiempos diarios de oración y de lectura de la palabra. Alguien dirá, pero esos eran las predicaciones de los antiguos, de Spurgeon, de Billy Graham y de tantos otros. Mis amados, este consejo de la palabra de Dios no tiene antigüedad, no tiene tiempo. Constantemente, si tú eres una persona que tienes poco tiempo de estar caminando con Cristo, déjame decirte, no hay mejor propuesta, mejor propósito en tu vida que justamente este. Decide amar a Dios no solo con emociones, sino también con tus acciones. Recuerda que por sus frutos los conoceréis. En segundo lugar, además de amar a Dios con todo tu corazón, deberías de proponerte crecer espiritualmente y madurar en Cristo. ¿Cuántos de ustedes seguramente tienen algunas plantitas, algún árbol frutal, alguna florcita, ¿no? No importa si tienes jardín grande, pequeño, o si tienes un balcón nada más con algunas macetas y de repente tienes alguna plantita. Pero piensa, ¿has visto crecer en tu jardín las flores, alguna planta? De repente, a principio del 2025, ¿sembraste algo? Un arbolito, un arbusto, algo que sembraste. ¿Cómo está hoy día? ¿Creció o se secó y murió? ¿Qué sucedió en el caso de que usted me diga, sí, esa planta creció, dio alguna florcita? ¿Por qué crees que pasó eso? Algo seguramente hiciste. Por lo menos un poco de agüita le pusiste. El Señor últimamente se ha dedicado a regar su jardín en estos últimos días aquí en California, ¿verdad? Y hemos tenido abundante agua. Recordemos que, para los que no lo saben, hace años atrás, en este estado, teníamos muchos problemas con el agua. A veces se nos olvida, pero tuvimos muchísimos problemas. Pensemos entonces en de qué manera tú has estado creciendo este año en el campo espiritual, en tu madurez en Cristo. Vamos a ver qué nos dice la palabra y especialmente cómo el Espíritu Santo inspira a Pedro a escribir. Y Pedro, en segunda de Pedro, mientras usted va abriendo su Biblia, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y verso 18, recordemos que si prestamos atención a la vida de Pedro, él sí experimentó un crecimiento espiritual. De aquel Pedro intrépido, ¿verdad? Desde aquel día en que le llama el Señor Jesús a dejar las redes, a dejar de ser un pescador común y corriente para convertirse en un pescador de hombres. Pero conforme leemos las historias durante
la lectura, la narrativa de los 4 evangelios y luego también nos vamos a Hechos, vemos que siempre Pedro es un protagonista, está presente en los 4 evangelios, en el libro de los Hechos, ahí siempre encontramos a Pedro que algo está sucediendo. Él protagoniza siempre alguna parte de la historia o de la narrativa. Pero vamos viendo que Pedro va madurando. Tanto así que llega por lo menos a escribir 2 cartas y es un hombre que fue muy usado por Dios para acercarse a Lucas y proveerle de gran cantidad de narrativa, de información que Lucas utiliza para escribir su evangelio y luego el libro de los Hechos. Así que entonces ahí encontramos a un hombre como Pedro que ha crecido, que ha madurado, que no es aquel temperamental, contestón, que siempre él tenía la última palabra, siempre tenía algo que decir. Y ahora Pedro en su segunda carta, capítulo 3 y verso 18 dice, antes bien, le dice a sus hermanos en Cristo, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Y cierra con amén. Este no es el Pedro de los primeros días. No es el Pedro que el Señor Jesús conoce allá en la Galilea. Este es un Pedro diferente, ¿verdad? Me refiero a que ha crecido, a que ha madurado, que ahora entonces está hablando de la gracia y del conocimiento del Señor y Salvador. ¿A usted le ha pasado esto? La manera en que usted hoy habla, o si usted escribe, ¿ha cambiado de cuando usted conoció a Cristo? Cuando usted entonces recibió ese llamado de Dios, cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, al día de hoy, tú misma y tú mismo observas ese cambio, puedes decir, sí Señor, sí he crecido. No quiere decir que ya está todo concluido, pero que puedas decir, he crecido, ha pasado el tiempo, han habido pruebas en mi vida, ha habido circunstancias difíciles, las he enfrentado, me tomé fuertemente de tu mano, Señor, y aprendí, y crecí, y maduré en medio de las circunstancias. No sé cuántos de ustedes se identifican con algo así, pero yo sé que aquí hay muchas personas que se identifican con algo así, que saben, experimentan ese crecimiento en Cristo. Fíjense entonces, amados míos, que a manera de enseñanza, cuando leemos a Pedro, Dios no desea cristianos estancados, porque Pedro no se estancó. Pedro no se quedó en eso de decir, ay, así voy a ser el resto de mi vida, siempre un rebelde, siempre un contestón, siempre argumentando. No se quedó en eso, sino que decidió a pesar de todo seguir creciendo y ahora vemos verdaderamente a un Pedro maduro. No se estancó. Recordemos que Dios no desea eso, no desea que tú te estanques. Porque a veces decimos, no, es que ya tengo tantos años en el Señor, tengo X edad, ya no, ya ¿para qué? ¿Para qué voy a buscar más? Cuando comencé este sermón a leer Mateo 6:33, ahí no dice, buscad primeramente el reino de Dios hasta tu edad de 30 años. No dice eso, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios hasta que tengas 60 años. Tampoco dice eso. No hay fechas. Buscad primeramente el reino de Dios siempre, mientras tengas vida, mientras estés respirando oxígeno en este planeta. Así que entonces, recuerda, no te estanques.
que ningún argumento vaya a ser valedero para que te estanques. Ni tu edad, ni el hecho de que si tienes una profesión o no, si tienes un gran trabajo o no, si tienes un carro magnífico o no. No. No hay argumento en contra de eso. Recuerda, el Señor no quiere que te estanques. Quiere que sigas tomado de su mano, creciendo espiritualmente. Así que el año 2026 no tiene que ser la excepción. Tiene que ser un año también donde te propongas crecer. ¿Qué vas a hacer para crecer? Tal vez necesitas participar de algunas disciplinas espirituales que vamos a estar proponiendo justamente la próxima semana. Tal vez dices, bueno, tantos años en esta iglesia, siempre que se enseña la vida de Jesús, finalmente me voy a registrar, voy a hacer el curso de la vida de Jesús. O cualquiera de las otras enseñanzas que se están dando siempre aquí en la iglesia. Amados, tengamos en cuenta entonces, a manera de aplicación, que necesitamos proponernos el hecho de comprometernos a estudiar tal vez la Biblia sistemáticamente. Porque esa es una de las cosas que a veces nosotros como cristianos latinos nos resistimos un poco, como que queremos leer un poquito por acá, otro poquito por allá, algo que me motive por acá, pero así no se lee la Escritura, así no vas a poder crecer espiritualmente. Necesitamos hacerlo de una manera ordenada, organizada. Por eso le llamamos a esto participar de un estudio sistemático, que es justamente lo que hacemos en la vida de Jesús. Comenzamos desde la introducción, la infancia, después vamos a ver esa etapa de la vida de Jesús en cuanto a su preparación, después vemos la etapa de popularidad. ¿Voy bien? Algunos de ustedes la saben, la conocen muy bien. Después viene la etapa de pasión, de vida resucitada. Amados míos, evalúen si hoy eres más parecida o más parecido a Cristo que el año pasado. Usted dirá, más parecido a Cristo, pero que de eso se trata. Nuestra única propuesta, hermanos y hermanas, es el de parecernos a Cristo. No puedo decirles otra cosa, parezcasen a fulanito de tal actor, a tal cantante. De nada les sirve eso. Verdaderamente la Escritura nos enseña que nuestra meta debe ser parecernos a Cristo. Por eso les llamaron en Antioquia cristianos por primera vez aquellos, porque se parecían mucho a Cristo, porque hablaban mucho como el Señor Jesús, porque le seguían. Y de ahí nace, recién desde allí, ya bastante tiempo después de que el Señor Jesús había ascendido a la presencia del Padre, la palabra cristianos. Hasta ese momento nadie hablaba de cristianos. Diferentes nombres se les daban, los del camino, secta, qué sé yo, cuántas cosas, pero nadie hablaba de cristianos. Amados, en tercer lugar, creo que una buena propuesta para este año 2026, ¿cuál sería? ¿Carro nuevo? ¿Casa nueva? ¿Trabajo nuevo? ¿Cambiar todo el closet? ¿Vaciarlo? ¿Y ir a una tienda? ¿Agarrar la credit card gold que te llegó finalmente y darle duro? Miren, nada que ver. La tercera propuesta que yo encuentro en la palabra de Dios es la que justamente Pedro también nos comparte, pero lo hace en su primera carta. Primera de Pedro capítulo 1, versos 15 y 16, dice, sino
como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, dice, sed santos porque yo soy santo. Así que entonces, si hay una propuesta para este año, que sea justamente la de vivir en santidad, en más santidad y en obediencia. De eso se trata. ¿Qué entendemos por vivir en santidad? Porque a veces esta palabra puede llevarnos a interpretarla de una manera extraña, ¿verdad? Especialmente si venimos de algún trasfondo religioso, tradicional. No te olvides que cuando hablamos de santidad, hablamos de vivir apartados. Cuando hablamos de santidad, se trata de cuando tú eres como una luz en medio de las tinieblas. Cuando tú eres una persona que hace la diferencia, a pesar de esas propuestas que a veces escuchas, tus propios amigos o amigas te pueden proponer alguna cosa en la escuela, en el trabajo. El hecho de saber decir una palabra de 2 letras, saber decir no a algunas propuestas del mundo, de eso se trata. Esa es la parte práctica de la vida de santidad. No es estar así como todo el día en un rincón o estar 24 horas en oración. No, se trata de una santidad práctica donde se puede ver en ti, donde las personas no es que te empiecen a llamar el santo o la santa de la fábrica, de la oficina donde trabajas, no, sino que puedan darse cuenta que tú eres una persona diferente, no porque eres una religiosa, no porque eres un religioso, sino porque entiendes que has sido apartada y apartado para Dios. Desde el día que le entregaste tu vida a Cristo y tu nombre fue escrito en el libro de la vida, entonces has sido apartada y apartado para Dios. No estás en otro libro, estás en el de Él. Y recordemos esto, la vida no dice ahí ser santulones o santulonas, no, sino ser santos, porque yo soy santo. Es decir, el Señor Jesús no está proponiendo algo que tú y yo no podemos hacer. Que usted me diga, pastor, pero eso establece una lucha, un trabajo, un desafío. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero no es algo imposible. No es imposible decirle a propuestas del mundo, no voy a hacer eso. Mira, pero ¿quieres ganar un poquito más de dinero? Y mira, aquí en esta compañía si haces esto y bajo la mesa se hacen ciertos arreglos. No, pero es que todo el mundo lo hace. No, es así de sencillo. ¿Cuántas veces has escuchado en tu vida, no seas así, todo el mundo lo hace? ¿Verdad que alguna vez has escuchado esas declaraciones que te han dicho, todo el mundo lo hace, ¿por qué tú no lo vas a hacer? Ahora, no es de que no lo hago porque soy cristiano o cristiana, porque entonces te van a decir, eres otro religioso. No se trata de que nos pintemos, nos disfracemos de religiosos. Se trata entonces de quiénes somos y de quién es Él. De eso se trata. No se trata de que, disculpa, no me voy contigo a hacer esas cosas porque me cambié de religión ahora, no estoy en aquella, estoy en otra. No se trata de eso. No es porque te has cambiado de religión, sino porque ahora tu vida ha tomado sentido, porque ahora estás caminando en el camino del Señor. Es más, celebras. Tal vez celebraste una Navidad, algunos de ustedes han celebrado tal vez su primera Navidad en Cristo y lo hiciste de una manera distinta. Muchas personas que llegaron a Cristo
no hubo alcohol en su mesa de Navidad este año, ¿sabía usted? Y no va a haber alcohol para comenzar el año nuevo, en su celebración de año nuevo. Ay, pastor, ya nos arruinó la fiesta. ¿Verdad que no? Mis amados, pensemos entonces en que la santidad no es perfección, sino una vida apartada para Dios. ¿Reflejando qué cosa? Reflejando su carácter en cada área de nuestra conducta. Su carácter. Esa tal vez puede ser un poco nuestra lucha, el de estar reflejando su carácter. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste reflejar el carácter de Jesús y sometiste el carácter de Roberto, el carácter de fulanita, de sultanito, como tú te llames, y le diste lugar al carácter de Jesús? Piensa cuándo fue la última vez que lo lograste. ¿Sabes? Identifica áreas que necesitan ser rendidas a Dios, que de eso se trata. ¿Qué áreas de nuestra vida todavía es como que las tenemos por ahí guardaditas, todo lo demás está bien, pero no la hemos sometido a Cristo, no la hemos rendido a Él? Ay, que mi personalidad es así, pastor, y al que le guste bien y al que no también. Mis amados, eso hay que rendirlo a Dios, ¿sí? No podemos llegar a ese cielo donde queremos ir. No podemos llegar entonces delante del juicio de Dios diciéndole: Señor, yo así fue, y al que le gustaba bien y al que no también. ¿Podremos llegar así? ¿Podremos estar delante del Omnipotente a la hora del juicio y hablar así y decirle: pues así fui yo? ¿Y qué? ¿Será? ¿Será que podremos levantar esta frente así? Delante de Dios Supremo. Imposible. Si le conoces, sabes que es imposible eso. Que necesitamos humillarnos delante del trono de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, para poder entender esto. Amados míos, tal vez este va a ser un año para huir del pecado, buscar agradar a Dios. Buscar agradar a Dios en lo cotidiano y huir de todas las propuestas pecaminosas del mundo. Hoy en día las propuestas llegan de manera digital, porque son muy, como todo es tecnología, como todo es tan moderno, ¿verdad? Hasta en lo cotidiano, hasta en los detalles más simples de tu vida. Recuerda que la gracia nos capacita para vivir en santidad. Porque a veces hay gente que dice: no, es que es por gracia. Claro que es por gracia, pero esa gracia que hemos recibido justamente y esa misericordia es para que podamos entonces vivir en santidad, es decir, para que podamos vivir apartados verdaderamente para Dios. En cuarto lugar, yo encuentro que hay una propuesta muy buena para entrar a este 2026. El apóstol Pablo en cierta oportunidad escribe una carta para un pequeño grupo de iglesias. No era una sola como las otras, sino que era un grupo de iglesias. Eran casas iglesias que estaban en justamente la antigua Galacia, y esa era un área donde todavía el Imperio Romano no tenía así una jurisdicción total. Todavía estaba el coqueteo entre si Galacia entraba o no, porque había ciertos acuerdos, todavía había mucha influencia griega. Así que entonces en esa ciudad Pablo había plantado algunas iglesias ya. Y había varias casas donde se reunían aquellos primeros judíos convertidos a Cristo.
Pablo no está ahí, ya él ha tenido que seguir adelante en sus viajes y les escribe una carta, porque se entera de algunos desafíos importantes que estaban viviendo los cristianos en aquellos días. Y él les dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, ¿qué será lo que estaban viviendo los de Gálatas? Porque les dice, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, y dice, servíos por amor los unos a los otros. Algunos eruditos dicen que parece que ese espíritu de rivalidad se había hecho presente, el hecho de que había también un espíritu de egoísmo que andaba caminando entre medio de las iglesias, y entonces les exhorta a que se sirvieran por amor los unos a los otros. Este nuevo año yo creo que descubro aquí una propuesta importante de Pablo, el hecho de servir a Dios y a los demás con fidelidad. ¿Cómo anduvo tu vida en este 2025 en el área del servicio? De servir a Dios y servir a los demás. Y esa es la vida práctica, esa es la praxis de los cristianos en realidad. El hecho de ser hombres y mujeres que sirven a Dios a través de su servicio a su comunidad, a través del servicio a otros, a aquellos que no son creyentes tampoco, pero que están pasando por alguna necesidad. Si quieres tal vez pensar en áreas prácticas, tal vez en este 2026, donde vas a ver que tu iglesia te va a estar proponiendo diversas cosas, va a haber viajes a Skid Row para ayudar a la gente, vamos a seguir distribuyendo alimentos aquí, cada vez la cantidad de gente es más grande. No ha habido un día en el cual menguara. En los últimos 3 meses no hemos tenido un solo viernes que menguara el número, siempre es superior. ¿Qué va a pasar? No me lo pregunte, no tengo la más mínima idea. El último viernes fueron 520 personas, se batió el récord. ¿Cómo lo hicimos? No tengo la más mínima idea. Sé que esa es la cantidad de gente que recibió alimentos. Piensa entonces, ¿qué vas a hacer este año para servir a otros? Sirviendo a otros también sirves a Dios. Sabes, tenemos que entender justamente que el amor a Dios se manifiesta en ese servicio humilde, sin necesidad de levantar una bandera y andar llevándola por todas partes. Miren lo que hice, ja, ja, ja. No. Servir a Dios humildemente. Cada creyente ha sido llamado a servir según los dones que Dios le ha dado. Involúcrate activamente aquí en la iglesia o tal vez en otras entidades donde tal vez se necesita ayuda. Sirve sin esperar ni buscar reconocimiento. Y si tu nombre no apareció ahí en las personas servidoras, no te preocupes. Porque mira, tal vez a la persona encargada de escribir las listas con los nombres de los servidores en diferentes ministerios, se le puede olvidar, pero a Dios, a Dios no se le olvida. Y eso es lo que más te importa a ti. Si tu nombre estuvo o no estuvo en un pedazo de papel, ¿qué importa? Amados míos, recordemos entonces que debemos preguntarnos, ¿a quién podemos bendecir este año? Recuerda, no te pongas a pensar en dinero. Pastor, que yo no tengo plata. No se trata de eso. ¿O tú crees que para bendecir a otra persona
¿Exclusivamente necesitas dinero? Por supuesto que no. ¿Acaso nunca te pasó que una persona te agradeciera por haber ofrecido tus orejas, tus oídos? Interesante. Un momento determinado donde cierras tu boca, abres tus oídos y escuchas. ¿Sabía usted que hay hoy en día tanta gente necesitada de ser escuchada? Hasta usted y yo también llegamos a esos momentos. Siempre podremos ser un buen oído para escuchar a alguien. De repente, sin tener que dar grandes consejos o veredictos. A propósito de consejo, tenga cuidado, nunca utilice la palabra consejo. Recuerde que usted vive en California, donde hay muchas leyes, y usted no vive más en su pueblo, ni yo en mi barrio, ni en su aldea. Las cosas han cambiado. Recuerde usar la palabra sugerencia, asesoría. Si yo estuviera en tu lugar, esas cosas se pueden decir. Pero yo te voy a aconsejar, elimínelo de su vocabulario. Líderes y jóvenes que están trabajando con jóvenes, elimine esa palabra de su vocabulario. No importa que usted se enoje con la presente administración, las cosas son como son. Tenemos que aprender entonces a hacer lo mismo sin cometer errores que después nos vayan a costar caro. Salvo que usted tenga una licencia del estado de California que diga que usted está habilitado para aconsejar. Si es así, adelante. Si no, no utilice esa palabra, especialmente en este tiempo. En quinto lugar, quisiera compartirles algo que creo que sería maravilloso, un propósito hermoso para este nuevo año. Abra conmigo Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 y al versículo 20. Este es el último de los capítulos que escribe Mateo. Mateo es otro de los ejemplos de aquel que crece, que madura. Porque Mateo es el publicano del grupo, del equipo de liderazgo que tenía Jesús. Un hombre odiado por la comunidad judía, porque cobraba impuestos a sus compatriotas. Un pedacito lo mordía, la famosa mordida, iba para el bolsillo y luego el resto se lo daba al César. Por eso eran todos los publicanos muy odiados, los famosos recaudadores de impuestos. Pero este hombre, Mateo, ya maduro, que ha entendido el propósito del Señor y ha estado ya experimentando lo que es conocer el reino. Él dice, por tanto, id, y toma las palabras de Jesús, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, amén, así sea. Amados míos, yo sé que los creyentes saben que esto es la gran comisión. El asunto que a la gran comisión la hemos cambiado por la gran omisión, porque la iglesia ha menguado mucho en esta área, en la evangelización, el envío de misioneros. Todas las agencias misioneras y denominaciones hablan de todo esto. Hoy tenemos
mucha gente también graduándose del seminario. Y uno les pregunta, ¿estás lista? ¿Estás listo? ¿Vas a ir de misionero? ¿Vas a ser pastor? ¿Qué vas a hacer? Oh, no, voy a ver qué puedo hacer. Voy a ayudar a mi pastor. No, pero si acabas de terminar en un seminario teológico, 4 o 5 años, has obtenido una licenciatura o más aún una maestría en teología, se espera que te vamos a ver sirviendo en algún lugar de compromiso. No, voy a orar al respecto, voy a ver qué puedo hacer, en qué puedo trabajar. Realmente esto es lo que está viviendo la iglesia a nivel mundial, aunque hay lugares y de claras excepciones. Porque cuando vemos lo que está sucediendo hoy, ahora, en este mismo momento, en lugares como Sudán, como Etiopía, como en África, con nuestros hermanos en varios países de África que verdaderamente sufren la persecución, como pasa en Irán también, y sin embargo no claudican, sin embargo siguen diciendo, el Señor Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor. Mis amados, pensemos en esto, la vida cristiana no es solo para beneficio personal. ¿Habías pensado en eso? La vida cristiana no es para tu beneficio, sino para impactar a otros con el Evangelio. Para eso fuiste salvado o salvada. Necesitamos vivir con una misión en la vida. Recuerda que lo que vamos a estar viviendo en este mundo es muy poco o casi nada en comparación con la eternidad. ¿Ha pensado usted alguna vez en eso? Aunque usted me diga, no, pastor, mire, en mi familia somos todos personas de vivir muchos años. Yo voy a vivir 90 años, o tal vez 100, 120, no sé cuántos años quieres vivir tú. Pero no importa la cantidad de años que tú quieras vivir, nunca se compara con la eternidad. Nuestros años de vida aquí en la tierra es como un granito de arena en el gran océano Pacífico, algo así de terrible de grande, porque no se puede comparar en realidad. Así que entonces recordemos esto. Estamos de paso. A veces estamos viviendo la vida como si todo el tiempo nos vamos a quedar aquí, como que nunca vamos a partir de este mundo. Y trabajamos como locos y hacemos tantas cosas y construimos y el hombre quiere hacer tantas cosas, ¿verdad? Y se olvida que su vida es efímera. Parece ser que no pensamos en eso. Y está comprobado científicamente y sin embargo el hombre sigue viviendo como que nunca se va a morir. Y está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 9, nacer, morir y después dice el verso 27, el juicio. De eso se trata. Mis amados, recordemos entonces que si queremos aplicar a nuestra vida esto, debemos orar por oportunidades para compartir tu fe, porque necesitas tener esta propuesta de vivir con propósito eterno y dar testimonio de Cristo. Que tu propósito sea el eterno, no el de la resolución. Recuerda entonces dar testimonio con palabras, con conducta. Vive cada día con una perspectiva eterna, donde tu mente esté puesta en la eternidad, es decir, hacia donde tú vas. Claro que hay otras metas, por supuesto. Las metas más pequeñas, las metas que puedes llevar a cabo.
Pero no te olvides que tu meta más importante tiene que estar enfocada en la eternidad, porque para ahí vas. Si tú tienes la seguridad de ser un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo, de eso se trata. No hay otra meta, no hay otra. Tu meta es vivir en la eternidad con Dios. De eso se trata. Pero necesitamos tener bien en claro eso, para que el mundo que te ofrece tantas cosas, el mundo que te llena con pantallas y mensajes en tu celular y en tu móvil y en tantas otras maneras, no te vaya a distraer. Porque recuerda, si logran distraerte, ya ganaron. Si el mundo logra distraer a la iglesia, ya ganó. Si la iglesia se distrae y comienza simplemente a entretenerse con asuntos sociales, con puras celebraciones nada más, y yo no estoy en contra de que exista la coinonía en medio de la iglesia, claro que no, pero sin abandonar el propósito de la iglesia. De eso se trata. No debemos de perder ese enfoque. La iglesia necesita siempre estar anunciando las buenas nuevas. Porque, amados, eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que estar haciendo eso. ¿Lo está haciendo? Muy pocos por ahí. Entonces, bendito sea el Señor, que a nosotros los gentiles se extendió, como dice el apóstol Pablo cuando exhortaba a Pedro, ¿no?, que el evangelio también ha sido para alcanzar a los no judíos. Amados, recordemos entonces de vivir cada día con esa perspectiva eterna. Quisiera que pudiéramos cerrar esta noche, o esta tarde mejor dicho, con la lectura de un proverbio. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie con nuestra Biblia en la mano y vamos a leer a Salomón un momentito. Proverbios capítulo 16 versículo 3. Vamos a cerrar juntos con este pasaje. Yo sé que usted se lo conoce de memoria. Proverbios capítulo 16 versículo 3. Proverbios capítulo 16 versículo 3. Una vez que usted lo encuentra, se pone de pie, toma su Biblia en la mano y lo leemos juntos. ¿Lo encontraron? A ver, yo sé que algunos están... Fíjense, los que tienen Biblia de papel le ganaron a los que tienen la Biblia digital. ¡Qué bárbaros! Muy bueno. ¿Listos? Ahora sí, ¿lo encontraron? En la mitad de la Biblia, casi por ahí, al ladito de Salmos, Proverbios 16, 3. Y después lo marca, le hace highlight. Juntos, encomienda a Jehová tus obras fuerte y tus pensamientos serán afirmados. Una vez más, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Cree usted que podríamos tener una mejor propuesta para este año? Mejor que encomendar a Dios nuestras obras y para que nuestros pensamientos sean afirmados. A veces hemos estado luchando con nuestros pensamientos, pero un nuevo año, le hemos llamado a este sermón, no comienza con resoluciones humanas, sino con propósitos espirituales alineados al corazón de Dios. Hermanos y hermanas de Nueva Esperanza, escuchen esto por favor. Cuando Dios es el centro, Él se encarga del resto. Se los digo una vez más. Cuando Dios es el centro, Él se encarga del resto. Dice la persona que está a tu lado, no te preocupes,
Si Dios es el centro de tu vida, lo demás vendrá por añadidura. No comenzamos hablando de esto hoy en día con Mateo 6:33. Así que, amados míos, por favor, no entres a este 2026 con ansiedades, con preocupaciones. Déjalas a un lado y entra a este nuevo año con Dios en el centro de tu vida. Él se va a encargar del resto. Tal vez tú dirás, pero mire, pastor, que ese resto en mi vida es difícil. Estoy pasando por circunstancias muy difíciles. A veces usted dirá, todo muy bien, pastor, pero si usted supiera lo que yo estoy pasando, si usted supiera la enfermedad que tengo, si usted supiera que estoy sin trabajo, si usted supiera los problemas que tengo en la familia, si usted supiera los problemas que tengo con mi esposo, si usted supiera los problemas que tengo con mi esposa y con la novia y con el novio y con los hijos y con el vecino, etcétera, etcétera. A pesar de todas esas circunstancias, si Dios es el centro, Él va a tomar control de todo eso. Solo te falta creerlo con todo tu corazón. Creer que Dios omnipotente, nuestro Dios todopoderoso, puede tomar control de esas circunstancias que de repente ahora estás pensando. Esas circunstancias que tal vez piensas que es muy difícil. Propongámonos entrar a este nuevo año con Dios en el centro de nuestra vida. Y prepárate para ver lo que Dios hará. Pero créele de todo corazón. Llénate de esa credibilidad. De decirle, Señor, voy a creer a pesar de las circunstancias. A pesar de que esa persona que amas todavía no viene a los pies de Cristo. A pesar de que esas injusticias no han cambiado allí en tu trabajo. A pesar de que hay cosas que todavía no han sucedido como tú querías. Sin embargo, Dios está dispuesto a hacer algo en su momento, en su tiempo. No dejes de perseverar. Como dicen en el deporte del boxeo, no tires la toalla. El apóstol Santiago dice, resistid al diablo y él huirá. Perseveremos. Entremos al 2026 con ánimo. Entremos a este nuevo año sin miedo al mundo, temerosos de Dios, pero con la convicción de que Él no se ha olvidado de ti, de que tú sigues siendo su hija, su hijo, de que Él sigue teniéndote allí en su mano, aunque de repente no lo hayas percibido. Recuerda que no son tus emociones las que miden la presencia de Dios en tu vida. No son las emociones. Justamente tu deseo de servirle, de amarle, en medio de todas las circunstancias, en medio de esa necesidad tan grande que hay de perdón, de perdonarnos mutuamente, de perdonar a nuestro prójimo, de perdonar a nuestra familia, perdonar a la gente que te rodea en el trabajo. Entremos a este nuevo año con ese deseo, con esa propuesta de perdonar a quien sea. ¿A quien sea, pastor? Sí, a quien sea.
Porque si no lo haces, te vas a estar amarrando, vas a estar poniendo una cadena en tu cuello y amarrada a esa persona. Porque la falta de perdón, no te olvides, te arruina la vida a ti, no al otro. La falta de perdón te esclaviza a ti, no a la otra persona. La falta de perdón te obstaculiza a ti, no a nadie más. Por eso necesitamos entrar a este nuevo año también dispuestas y dispuestos a perdonar, si es que quieres que Dios sea el centro de tu vida y Él se encargará del resto. Porque si tú dices no, yo me voy a encargar y yo le voy a confrontar y van a ver quién soy yo, entonces dice, bueno, Dios, me hago a un ladito porque entonces no soy el centro de tu vida, porque tú te vas a hacer cargo del problema. Y Dios, con mucho respeto, dice, muy bien, adelante, a ver cómo te va, querido. Por eso te conviene que le digas, no, adelante, Señor, toma tu lugar en mi vida. No hay nada que yo pueda hacer mejor que tú, Señor. No te olvides de decirle eso.